En la semana pasada nos quedamos aquí a mitad de este capítulo en que vemos la repartición de, las fronteras de la tribu de Yehudá. La tribu de Yehudá. Vimos en los primeros 10 versículos, 10-11 versículos, vimos las fronteras de la tribu, y ahora pasamos a ver unos detalles que hay dentro de esta repartición. El primer detalle ya lo conocemos. Versículo 13. Y a Caleb ben Yefuné dio porción entre los hijos de Yehudá, según la boca del Señor, a Yoshua, a Kiriat Arba, el padre de Anak, que es Hebrón. O sea que efectivamente le dan la ciudad de Hebrón a Caleb ben Yefuné, como había pedido, esto ya lo vimos la semana pasada. Y echó de allí Caleb a los 3 hijos de Anak, a Sheshai, a Jimán y Talmai, hijos de Anak. Ok, esto hasta aquí lo hemos visto en la semana pasada. Aquí empezamos la clase de hoy, que es en realidad continuación casi directa, porque estamos hablando aquí de lo que ocurre justo a continuación, que es que Caleb no se contenta con conquistar la ciudad de Hebrón, echar de allí a los gigantes que había, sino que de allí sigue adelante en dirección a la ciudad de Dvir. Shalom, Sara, bienvenida. Versículo 15. De aquí subió a los que moraban en Dvir. Y el nombre de Dvir antes era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que hiriere Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Achsa por mujer. Y la tomó Otniel, hijo de Knaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Achsa por mujer. Y aconteció, al venir ella, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y cayó del burro. Y le dijo Caleb, ¿qué tienes? Y ella respondió, dame una bendición, pues me has dado tierra del Negev, dame descubiertas de agua. Y le había dado descubiertas superiores y descubiertas inferiores. Estos versículos son interesantes, pero un poco crípticos. ¿Qué ocurre aquí? Pues vamos a ir por partes. Está claro, bueno, el mensaje básico de la conquista de una ciudad llamada Kiriat Sefer o Dvir, esto está claro, la lleva a cabo Otniel. Y se casa, según la condición que había puesto Caleb, se casa con Achsa, la hija de Caleb. Pero luego, ¿qué ocurre aquí en los versículos 18 y 19? Está claro que ocurren aquí cosas raras. ¿Qué me importa a mí si se cayó del burro o no se cayó del burro? ¿Y qué es esta bendición? Descubiertas de aguas, descubiertas superiores, descubiertas inferiores. ¿Qué es todo esto? Pues vamos a ir por partes. Aquí hay un midrash que entra de por medio y vamos a ver a qué se refiere todo esto. Porque aquí, es verdad, está hablando de una conquista. Dvir, una ciudad llamada Dvir. Pero fijaos que aquí dice en el versículo 15 que subió a los que moraban en Dvir. Y luego en el versículo 19 dice, me has dado tierra de Negev. Un momento, ¿qué ocurre aquí? Para ir desde Hebrón hasta el Negev no hay que subir. Es verdad que hay montañas en el Negev, pero primero hay que bajar de la cordillera donde está la ciudad de Hebrón y solamente después volver a subir en todo caso, a pesar de que la mayoría del Negev se considera tierra llana. Lo que hoy en día se llama Negev montañoso estaba fuera de las fronteras de Israel, de la tribu de Judá, como veremos a continuación. Ok, entonces no tenemos más remedio que recurrir al Midrash. Versículo 16. Dijo Caleb,
al quien hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Achsá por mujer. Kiriat Sefer, según el Midrash, se refiere aquí a lo que ya vimos desde el primer capítulo del libro de Yoshua, cuando murió Moshe. Se le olvidaron a Yoshua gran cantidad de alajás o de claves de estudio de la Torá, si eran 3000, si eran más o menos. Vino Otniel y se encerró con 400 barriles de aceite para poder estudiar también por la noche. O sea que muchas noches se pasó en vela estudiando y consiguió descubrir y recuperar a fuerza de estudio todas las alajás perdidas. Y a esto se refiere aquí cuando dice que hirió la lectura del libro, haciendo juego de palabras con Kiriat Sefer. Kiriat Sefer significa ciudad del libro. Kiria es ciudad y Sefer es libro. Kiriat Sefer. Pero hace un juego de palabras como si estuviera escrito Kriat Sefer. Kriat Sefer significa lectura del libro. O sea, que Otniel fue capaz, por medio de la lectura del libro, de herir el libro, herir la lectura del libro, o sea, atacarle y recuperar. Se trata, por supuesto, del libro de la Torá, Sefer Torá, y de este modo consigue recuperar todo lo perdido. Esto ya lo vimos en el primer capítulo del libro de Yoshua. Caleb le dice que el que consiga hacer una cosa así, yo le daré a mi hija Achsá por mujer. ¿Quién es esta Achsá? Ya que la mencionan, pues hay que saber de quién se trata. Esta palabra Achsá es en realidad el femenino del nombre de un adorno, ejes, un brazalete. Como vemos en el libro de Mishle, Proverbios, capítulo 7, y en plural aparece Ahasim en el libro de Yeshaya, en el tercer capítulo, donde hay un alar realista, 22 tipos diferentes de adornos, de joyas que llevaban las mujeres. Pero de todos modos, al alterar las letras de este nombre Achsá, se convierte en Kaas, y Kaas significa enfado. Y dice el Midrash que este cambio viene a dar un nuevo sentido a esta mujer, que era tan hermosa en su comportamiento, también su físico, que todo aquel que la veía se enfadaba con su mujer, al pensar que también podría llegar ella al tal grado de buen comportamiento. Y si su propia mujer no llega a este grado de comportamiento como Achsá, es porque ella no quiere. Se trata de una mujer que unía lo material con lo espiritual, belleza externa y belleza interna. Y por eso el Creador le proveyó casarse precisamente con Otniel, como hemos visto que fue el que consigue recuperar todas las alajás perdidas. Aunque muchas veces incluso las personas más inteligentes y avispadas no son capaces de captar lo que tienen delante de sus propios ojos, como vemos aquí a continuación, lo que le ocurre a Achsá. Versículo 17. La tomó Otniel, la ciudad de Kiriat Sefer, la tomó Otniel, hijo de Knaz, hermano de Caleb. ¿Cómo que hermano de Caleb? Caleb es Ben Yefuné y Otniel es hijo de Knaz. ¿En qué quedamos? ¿Son hermanos o no son hermanos? Pues son hermanos por parte de madre, como vamos a ver aquí. Esto ya lo vimos. Ya vimos antes que el padre de Caleb era Yefuné, que murió cuando Caleb era joven. Y entonces, casándose su madre con Knaz, y que por esto apodaban a Caleb Knizeo, Knizi. Así se hace el patronímico de Knaz, aunque no sea su padre. Y vimos que este Knaz era el padre de Otniel, y por lo tanto eran hermanastros por parte de la madre. Y aquí queremos añadir que no hay ningún problema en que una persona se case con su sobrina, hija de su hermano o de su hermana. Según el judaísmo, esto no está prohibido, esto no es incesto.
Hay una larga lista de incestos, de prohibiciones, que está en el libro de Vayikra, en el libro del Levítico, capítulo 18, pero la sobrina no está prohibida. Al contrario, algunos sabios dicen que ella tiene preferencia cuando hay peligro de que no encuentre un marido más adecuado. Muchas veces las mujeres podían quedarse sin novio, sin marido, y por lo tanto, en aquellos tiempos en que se hacían matrimonios de este modo, la sobrina tenía preferencia antes de ir a buscarte una novia un poco más lejos, sálvala a ella para que no quede desahuciada. Ok, bueno, entonces solamente para que quede claro que no hay ningún problema en casarse con la sobrina. Y ahora vamos al versículo 18. Aconteció al venir ella, le persuadió, ¿quién? Ella persuadió a su marido que pidiese a su padre un campo, y cayó del burro. Y le dijo Caleb, el padre de ella, ¿qué tienes? Vamos a ver, ¿qué es esto de caerse del burro? Y ella le respondió, dame una bendición, porque me has dado una tierra de Negev. No una tierra en el Negev, sino una tierra de Negev. Dame descubiertas de agua. Es una palabra rara, descubiertas. Bueno, sabemos qué significa descubiertas, pero ¿a qué viene ponerlo de este modo? Se refiere a un manantial, pero poquísimas veces, creo que son las únicas veces que aparecen aquí y en el libro de Shoftim, en que se repite más o menos la misma historia, en que aparece esta palabra. ¿Y por qué la llama descubiertas? Podrías llamarla Ain, Ma'ayan, hay en hebreo varias palabras. ¿Por qué hablas precisamente de este modo? Pues vamos a ver lo del burro. Un segundo. No quiere abrirse. Aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí. El burro es un animal muy materialista, muy contrario al espíritu. En los textos de nuestros sabios, el burro es el animal de carga, que hace lo que le dicen y que no tiene voluntad propia, sino que depende por completo de lo que le ordene su amo. Y por eso se le compara con la materia, que depende de la forma o del espíritu que la domina. Hay un motivo adicional del por qué precisamente el burro es el animal más animal de todos. El nombre del burro en hebreo es Hamor. Y vimos en la Torre de Babel que la materia usada para construir la torre se denominaba Homer, que proviene de la palabra gemar, que es arcilla. Y por lo tanto, Homer es la materia. Y por lo tanto está claro que siendo Hamor y Homer se escribe exactamente igual, solamente hay que cambiar las vocales. En hebreo las vocales no tienen ninguna importancia. Bueno, tienen toda la importancia porque da el significado al fin y al cabo, pero vemos que la raíz es la misma. Y por lo tanto está claro que nuestros sabios, cada vez que ven el Hamor, el burro, inmediatamente se les viene la materia a la cabeza. Estamos hablando de la materia. Por lo tanto, hay ocasiones en que la persona domina el burro, como hizo Abraham en la Akedá, que lo aparejó, vayahvosh, que en hebreo es el mismo verbo que encerrar, meterlo en la cárcel, dominarlo por completo. Y poco después, cuando ya llega a su meta, deja al burro atrás, no lo necesito ahora. Puesto que para llegar al lugar sagrado del sacrificio hay que desprenderse por completo de la materia. Y por cierto, es muy interesante ver lo que ocurre en el capítulo 44 de Breshit, tomad nota,
en el capítulo 44 de Breshit, cuando los hermanos de Yosef vienen a Egipto y se encuentran con el virrey, que es Yosef, su hermano, en que se menciona demasiadas veces a los burros de los hermanos. Una y otra vez se mencionan a los burros. ¿Pero qué pasa aquí? Ya sé que para cargar los sacos de trigo y tal hay que ponerlo encima de los burros, pero basta con que me lo digas una vez, no necesito que lo repitas una y otra vez. Por lo tanto, nos preguntamos aquí a qué viene repetir esto de los burros una y otra vez. Pero os dejo con la pregunta. En nuestro versículo se refiere a que Achsá se cae del burro. O sea, que tiene un percance con la necesidad material que ella siente como nueva ama de casa, al descubrir que no tiene facilidades materiales en su nuevo hogar. Me has dado tierra de Negev, ya que Negev significa reseco. Me has dado una tierra reseca sin posibilidades de sustento. Significando que su nuevo marido, Otniel, no tiene nada. Es un hombre reseco. No tiene nada. Y ella le dice a Otniel que vaya a su padre de ella, a Caleb, para que le dé bendición, o sea, algo descubierto. Y el texto dice que en realidad su padre le había dado ya anteriormente, ya le había dado descubiertas superiores y descubiertas inferiores. Lo que significa que Otniel era un sabio de categoría inigualable, puesto que ante sus ojos estaban al descubierto los secretos superiores cabalísticos, al igual que lo estaban los secretos inferiores, los significados sencillos de la Torá. Y con esto en realidad Caleb le está dando a su hija la mayor bendición, tanto espiritual como material, puesto que todo depende de esta bendición del estudio de la Torá. Y por lo tanto, cuando ella tiene este percance, ella debería haberlo entendido, es lo que he mencionado yo antes, que a veces uno no se da cuenta de lo que tiene delante. En realidad, tal vez por un poco de orgullo, que ella no podía imaginarse una persona que fuera capaz de igualarle a ella en dominar tanto el espíritu como la materia. Y en esto ella se cayó del burro. Y con esto hemos explicado estos dos versículos. Dame una bendición, pues me has dado tierra de Negev. Y en realidad él ya le había dado a su hija descubiertas superiores y descubiertas inferiores a este marido, Otniel, que en realidad lo tenía todo. Ok, con esto lo vamos a ver, estos versículos los vamos a ver de nuevo en el libro de Shoftim, se repite más adelante de nuevo, y ya explicaremos ya más adelante cuando lleguemos cuál es el motivo de la repetición. De aquí empieza ahora una larguísima lista de ciudades que estaban dentro de la frontera de la tribu de Yehudá. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Yehudá por sus familias. Hay dos teorías sobre el extremo sudoccidental de Yehudá. Según la primera teoría, el torrente de Egipto, que hemos visto ya la semana pasada, es el brazo peluseo del Nilo, que entraba más allá de lo que hoy es el canal de Suez. Aquí, si podéis verlo aquí, el Nilo tenía un brazo que llegaba hasta aquí, y entonces, según esta primera teoría, cuando dice que el extremo occidental, sudoccidental en realidad, de la tribu de Judá llegaba hasta el torrente de Egipto, se refiere a este brazo de aquí. Esta es la primera teoría. La segunda teoría dice que este torrente de Egipto es en realidad lo que llamamos hoy el torrente de El Arish,
casi en medio de la costa mediterránea de la península del Sinaí. Es un torrente que está seco durante todo el año, menos los pocos días en que llueve. Tiene una cuenca enorme, de modo que cuando llueve, de todos modos, se llena el torrente y es peligrosísimo estar en medio cuando haya llovido. Siempre hay desgracias con estos temas. Entonces, la frontera de Judá llegaría solamente hasta aquí. Aún así, es muy grande e incluye aquí la tierra de los filisteos y la tierra de los edumeos, o por lo menos parte de la tierra de los edumeos. Cuando hablemos de las conquistas de Judá en el libro de Shoftim, hablaremos de esto de nuevo. Ok. Bueno, y la tribu, vamos a ver aquí, en general, es muy difícil definir las fronteras de las tribus que vienen a continuación de un modo que no se convierta en tedioso y confuso. Por lo que nos vamos a contentar en señalar los detalles más importantes del texto, dejando la lectura del resto de los versículos como tarea particular de cada uno. Aquí presentamos un mapa que he encontrado en castellano, con las fronteras aproximadas de las 12 tribus. Podéis buscar en Google y encontraréis también toda una serie de mapas con pequeñas diferencias. No todos están de acuerdo en todos sus detalles, ni con la ubicación exacta de las ciudades que aparecen en el mapa, pero nos basta para recibir una idea general de todo esto. Entonces, nosotros de momento estamos viendo la tribu de Judá, que es la tribu de aquí abajo. Estas son más o menos sus fronteras. Y luego, cuando veamos las fronteras de otras tribus, ya hablaremos de esto a continuación. Ya os digo, ahora dentro de un momento vamos a empezar con la tribu de Yosef, que se divide en dos, Menashe y Efraim, que son estos dos de aquí. Menashe llega hasta el monte Carmel, que está aquí arriba. Efraim llega hasta Betel. Betel está casi en la frontera con Binyamin. Y así, de este modo, tenemos aquí la frontera de Menashe y Efraim, que ocupa todo el centro de la tierra de Israel, un poco más arriba, más al norte de Jerusalén. Ok, como ya digo, aquí hay una larga lista de ciudades que estaban incluidas dentro de la tribu de Judá, y nosotros no las vamos a leer porque son muchas y son nombres complicados para vosotros, y lo vamos a dejar. No hay nada interesante. Bueno, hay mucho interesante. La ciudad de Tziklat, Madmaná, Sansaná, todo esto hay midrashim que hablan de esto, pero no están para nosotros. La tribu de Shimón permaneció dentro del reino de Judá, dice Francesc. Correcto, esto lo vamos a ver a continuación y vamos a explicar el porqué de que la tribu de Shimón quedara incluida dentro de la tribu de Judá. Esto lo veremos a continuación cuando lleguemos a él. Bueno, entonces desde el versículo 20 hasta el versículo 63 nos lo hemos saltado todo esto, puesto que, como ya digo, son ciudades y lo dejamos aquí. Versículo 63, el último versículo de este capítulo 15, dice que al Jebuseo, habitantes de Jerusalén, no pudieron los hijos de Judá expulsarlos, y quedó el Jebuseo con los hijos de Judá en Jerusalén hasta este día. ¿Cómo que no pudieron? ¿Qué pasa? Podían, desde el punto de vista militar, pero había algo que se lo impedía. El Midrash dice que el Jebuseo había puesto sobre las murallas alrededor de la ciudad unas estatuas de Abraham, sosteniendo un documento en el que estaba escrito el juramento que había hecho Abraham a Abimelech, rey de los filisteos, en el que se comprometía a no molestar a los filisteos hasta la 4ª generación, como dice, y ahora júrame por Dios aquí
si me mentirás a mí, o a mi bisnieto, o a mi nieto. Como la bondad que he hecho contigo, así harás conmigo y con la tierra en que has habitado. ¿Por qué altera el orden? Primero menciona al bisnieto y luego al nieto. Dejemos esto en paz. Pero aquí está hablando de la cuarta generación. Yo, mi hijo, mi nieto y mi bisnieto. Por lo tanto, 4 generaciones en las que no puede molestar a los filisteos. Y a pesar de que los jebuseos no eran un pueblo filisteo, y el juramento no se refería a ellos, a pesar de esto se servían fraudulentamente de este documento para intentar frenar la conquista israelita. Y por respeto al juramento de nuestro padre Abraham, los hijos de Israel no se atrevían a atacar. Y así quedaron los jebuseos en Jerusalén durante toda la época de los jueces. Solo 350 años más tarde vendrá alguien que quite de en medio estas estatuas ciegas y cojas, ya que no pueden ver ni pueden andar, y abrirá el paso para la conquista de la ciudad. Esto en cuanto a Jerusalén. Y ahora llegamos al capítulo 16. Salió en suerte a los hijos de Yosef desde el Jardén frente a Jericó, las aguas de Jericó al oriente, hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la montaña hacia Betel. Vamos a ver esto un momento aquí. No, vamos a ver si se abre el documento. Aquí tenemos la frontera de Yosef, que se divide en 2 partes, la de Efraim abajo, al sur, y la de Manashe al norte. Esto es Efraim, veis aquí la frontera de Efraim, y esta es la frontera de Manashe, mucho más grande, que además tiene en el otro lado del Jardín, como ya vimos la semana pasada o hace 2 semanas. Las 2 tribus de Yosef toman el centro del país al norte de la tribu de Judá. Como veremos a continuación, toda la zona montañosa central era un gran bosque, que se verán en necesidad de despejar para poder abrir tierras de cultivo. Y tienen al norte los valles de Israel y de Bet-Shan, que no consiguieron conquistar a causa de los problemas que veremos a continuación. Aquí está Bet-Shan, el valle de Israel estaba aquí, en parte le toca a Menashe conquistarlo, pero ya veremos que no consiguen hacerlo y veremos el motivo. Adelante. Vamos a leer estos versículos de la frontera. Seguía desde Betel a Luz y continuaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot y descendía hacia el occidente, el territorio de los yafletitas, hasta el territorio de Bet-Jorón de abajo y hasta Gezer, y eran sus salidas al mar, o sea que tenía frontera con el mar. Heredaron los hijos de Yosef, Menashe y Efraim. Y fue el territorio de los hijos de Efraim conforme a sus familias, etcétera, etcétera. Aquí trae todas las fronteras. Y luego en el versículo 9 nos habla de las ciudades apartadas para los hijos de Efraim en medio de la heredad de los hijos de Menashe. Todas las ciudades con sus patios. Ciudades apartadas, se trata de ciudades enclave. Ciudad enclave es cuando una ciudad pertenece a una tribu fulanito y las tierras alrededor pertenecen a la tribu menganito. Son un enclave. No está claro si todos los habitantes de estos enclaves pertenecen tan solo a la tribu dueña de la ciudad o si se mezclan allí con los habitantes de los alrededores, y a continuación veremos que este no es el único ejemplo. Hay otros enclaves. Bueno, y esto ya lo veremos dentro de poco. Ok. Versículo 10. Y no expulsaron al cananeo que habita en Gezer. Y habita el cananeo en medio de Efraim hasta hoy, y estuvieron a impuesto de trabajo. O sea,
que no consiguieron erradicar de allí, quitar de en medio a los cananeos que estaban en Gezer. Ya mencionamos en una de las clases anteriores que esta ciudad de Gezer estaba en buenas relaciones con los egipcios. Eran tributarios de los egipcios. Y tal vez por miedo a hacer enfadar a los egipcios, Yoshua no se atreve a conquistar esta ciudad. Y por lo tanto los cananeos siguieron viviendo. Este es el fallo que tuvo la tribu de Efraín, que no consiguen expulsar al cananeo. Tienen miedo porque poder físico sí que tenían, pero no se atreven a hacerlo. Lo que sí consiguieron hacer es imponerles un impuesto de trabajo. O sea que los habitantes de Gezer tenían que dar un 10%, un 20% de sus habitantes para que hicieran trabajos forzados. Se iban cambiando cada 2 o 3 meses y así de este modo pues tenían mano de obra gratuita y podían llevar adelante sus trabajos. Este capítulo es muy cortito y habla solamente de Efraín. Y seguimos con Menashe, capítulo 17. Y fue la suerte de la tribu de Menashe, porque él era el primogénito de Yosef. Primogénito de Menashe, padre de Gilad, pues era hombre de... perdón, me he saltado una frase. Y fue la suerte de la tribu de Menashe, porque él era el primogénito de Yosef. Amahir, primogénito de Menashe, padre de Gilad, pues era hombre de guerra, tuvo el Gilad y el Bashán. Y el resto de los hijos de Menashe, conforme a sus familias, para los hijos de Abiezer, para los hijos de Helek, para los hijos de Asriel, para los hijos de Shechem, para los hijos de Jefer, para los hijos de Shmida. Estos eran los descendientes varones de Menashe, hijo de Yosef, conforme a sus familias. ¿Dónde reciben estas familias? ¿Dónde reciben su herencia? La tribu de Menashe tiene 2 lugares de herencia, al lado oriental del Jordán y al lado occidental del Jordán. Entonces, hemos dicho aquí que Mahir recibe en el lado oriental, pero ¿qué ocurre con estas otras familias de Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Jefer y Shmida? ¿Dónde reciben? Esto veremos a continuación. Versículo 3. Itzlofhad ben Jefer, ben Gilad, ben Mahir, ben Menashe, no tuvo hijos, sino hijas. Y estos son los nombres de sus hijas: Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirza. Se acercaron ante el sacerdote Elazar y ante Yoshua bin Nun y ante los príncipes, diciendo: el Señor ordenó a Moshe que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. ¿A qué se refieren? Francesc pregunta si queda de todo este reparto un eco o reminiscencia en Israel actual. Por supuesto que sí. El Estado de Israel está dividido en zonas según estas tribus. La tribu, la zona de Tel Aviv y las ciudades que hay alrededor se llama la zona de Dan, porque fue el lugar en que de la tribu de Dan. Yo, por ejemplo, estoy en la tribu de Menashe, en la zona de Binyamin. Hay letreros a la entrada cuando pasas de una zona a otra. Estás entrando ahora a la zona de tal y cual. Y así aparece en la dirección de correos, etcétera, etcétera. En tu dirección pues pones, hay lugares en que no es necesario, pero cuando se trata de un lugar pequeño, entonces tienes que apuntar en qué zona está.
o sea, viene a ser como una región, y las regiones van según el nombre de estas tribus, más o menos, porque las fronteras, como ya he dicho antes, exactas, no sabemos dónde pasaban exactamente las fronteras, y hay algunas que han sido forzadas, y se ve claramente que han sido forzadas, pero bueno, no pasa nada, así de todos modos queda eco y reminiscencia de toda esta repartición, exactamente. Muy bien, vamos a ver qué ocurre con estas mujeres. Se acercan ante el sacerdote Elazar y ante Yoshua bin Nun y ante los príncipes. ¿Qué ocurre aquí? El Señor había ordenado a Moshe. ¿De qué se trata todo esto? En el libro de Bemidbar, libro de Números, capítulo 27, se acercaron las hijas de Tzlofhad ben Hefer ben Gilad ben Machir ben Menashe, de las familias de Menashe ben Yosef, y estos eran los nombres de sus hijas, Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirza. Y se presentaron delante de Moshe, delante del sacerdote Elazar, delante de los príncipes y de toda la congregación, a la entrada de la tierra de reunión, diciendo: Nuestro padre murió en el desierto, y no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Korach, sino que se murió por su pecado y no tuvo hijos. O sea, no estuvo con el grupo de los malvados que perdieron su herencia, sino que murió como todos morimos. Versículo 4. ¿Por qué ha de restarse el nombre de nuestro padre de entre su familia por no tener hijo? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y acercó Moshe su caso ante el Señor. Hay varios casos en que Moshe no supo dar la respuesta inmediata a la pregunta que le presentaban, y tuvo que acudir al tabernáculo a escuchar la respuesta del Creador. Hay algunos investigadores que suponen que Moshe se había inventado la Torá, con la sola excepción de los 10 mandamientos recibidos directamente de manos del Creador, y que el resto no era más que una copia de algunas leyes de Egipto y otras tal vez llegadas de Mesopotamia, pues son parecidas al famoso código de Hammurabi. Según este punto de vista, toda la Torá es completamente humana, con sabor egipcio y mesopotámico. Nuestros sabios dicen que efectivamente hay leyes muy parecidas en los códigos de estas naciones mencionadas, puesto que las sociedades de estos dos imperios necesitaban leyes, y la evolución humana había llegado ya al nivel de poner por escrito estas leyes. Esto demostraba que la humanidad estaba ya lista para recibir el código divino. En realidad, podríamos dejar que la humanidad continuara desarrollando estas leyes con la esperanza que al cabo de varios miles de años llegara a producir una sociedad ideal. Pero el Creador quiso acortar el proceso para poder llegar a conocer el ideal, aunque no seas capaz de llevarlo a cabo, pero ya conoces el ideal mucho antes. Cierto que el intelecto humano ha sido puesto ahí por el Creador, y en cierto modo podemos decir que es divino, pero le falta algo muy importante: el alma. El intelecto es físico, corporal, y tiende a pasarse por alto la presencia del alma, que no es perceptible a los sentidos. Nos cuesta mucho conectar entre estos dos componentes de nuestra personalidad. Dad al César lo que es del César. En teoría, si fuéramos capaces de escuchar los dictados del alma, no hubiera sido necesaria la entrega de la Torá, y este era el caso de los patriarcas, a quienes, según el Talmud, sus riñones les dictaban los mandamientos divinos, o sea que para ellos era algo natural, porque habían desarrollado su intelecto humano y teniendo en cuenta el alma,
y habían podido llegar al nivel de entender cuál sería el mandamiento divino. Pero cuando se convierten en pueblo, esto ya no funciona. Porque en un pueblo hay diversidad de niveles. Y por lo tanto es necesario un código que incluya a todos los estratos sociales. Como en Egipto y en Mesopotamia. Con la enorme y radical diferencia que nosotros queremos algo que nos eleve a todos al nivel espiritual del alma. Para esto está la Torá, que es un dictado completamente divino, que tiene en cuenta que la misión del cuerpo es recibir las instrucciones del alma, y que la misión del alma es darle las instrucciones al cuerpo. El Kuzari nos explica, en el Kuzari nos explica Rabbi Yehuda Levi la diferencia que había entre los patriarcas y Moshe. Moshe es parte integral del pueblo y no posee la percepción que los patriarcas tenían, aunque su conexión con el Creador fuera de un nivel mucho más alto. Pero aún así le faltaba esta intuición, esta conexión, esta percepción de los mandamientos. Y por esto, porque él ya está dentro de la generación del pueblo, que son las ramas, y no en la generación de los patriarcas, que son las raíces. Es una diferencia enorme. Y por esto necesita preguntar cada detalle de las leyes y no puede confiar en su intuición. Tal vez esto fuera adrede. Y el Creador hacía aparecer la necesidad de que Moshe quedara sin respuesta y precisara ir a buscarla en el tabernáculo, para demostrar a todos que la Torá es completamente divina, sin ninguna intervención humana. De todos modos, en la Torá hay versículos muy explícitos que dicen que todos los mandamientos fueron ordenados por el Creador y que Moshe recibió la orden de poner unos por escrito y dejar otros por oral. Esto está claro, todo el que haya leído un poco más allá de los 10 mandamientos sabe esto, y si eliges hacer caso únicamente a los 10 mandamientos y pasarte por alto el resto de los mandamientos, pues eres libre de hacer lo que te dé la gana, pero no digas que la Torá dice que solamente los 10 mandamientos fueran divinos. La Torá no dice esto. La Torá dice que todos los mandamientos son divinos, toda la Torá es divina. Pero si elige solamente hacerle caso a unos mandamientos u otros, bueno, cada uno. En esto ya no tengo nada que hacer. Ok, entonces se acercó Moshe su caso ante el Señor. Veis que aquí se repite este verbo, se acercaron. Moshe acercó su caso ante el Señor. Y dijo el Señor a Moshe diciendo, cierto, las hijas de Tzlofhad han hablado. Les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ella la herencia de su padre. Fijaos que cuando habla de la herencia a la hija, el verbo es pasar la herencia. Y cuando es otro tipo de herencia entre varones, es dar la herencia. Esto tiene que quedar claro. La herencia se da a los varones o se pasa a las hijas. Esto se ve claro sin necesidad de interpretaciones. ¿Cuál es el significado exacto? Esto tal vez lo veamos en otra ocasión, no me meto en esto ahora. Versículo 8, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, un hombre que muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Hablarás. Estas leyes de herencia deberían haber sido transmitidas a Moshe ya desde la entrega de la Torá en el monte Sinaí, casi 40 años antes, puesto que estamos ya casi al final del trayecto. Moshe no sabe la respuesta y se ve obligado a preguntar al Creador dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el Creador quiere dar lugar
a la oportunidad de que algunas personas intervengan en el descubrimiento de la Torá. Vamos descubriendo poco a poco los mandamientos. Moshe no los arrojó todos de golpe. Fue transmitiendo los mandamientos poco a poco, como ya vimos en clases anteriores. Algunas veces, estas personas que intervienen son personas positivas, como en lo que estamos viendo ahora. La intervención es positiva. En otra ocasión, la halajá será descubierta por medio de un personaje negativo, como fue el caso de aquel que profanó el Shabbat en el libro de Bemidbar, capítulo 15. Una persona que profanó el Shabbat y Moshe no sabía qué castigo darle. Estaba claro que tenía que darle un castigo de muerte, pero hay varios tipos de castigos de muerte y Moshe no sabía cuál era y tuvo que ir a preguntarlo también. Pero esto es un caso negativo, por medio de un personaje negativo. Entonces, está claro que aquí Dios da la oportunidad a la gente. Nosotros también, cada uno de nosotros escribe algo de la Torá. Las hijas de Tzlofhad son un caso extraordinario de amor y apego a la Tierra Santa. Estas mujeres habían captado algo muy especial. En realidad, cuando se casaran, podrían disfrutar de la herencia de sus maridos, como el resto de las mujeres del pueblo. ¿Qué problema tienes? Y no tenían ninguna necesidad de pedir la herencia de su padre. Pero ellas entienden que la herencia no es un capricho o una casualidad, sino que cada familia tiene una expresión única al conectarse a una parcela determinada de la Tierra Santa. Y no es posible que esta expresión de su familia desapareciera del mundo. Ellas no podían permitir que la expresión de la unión entre su familia y la Tierra Santa, que esto desapareciera. Si hubieran tenido hermanos para que heredaran la parcela, ya no habrían venido a presentar esta petición, puesto que no se trata de un derecho feminista como lo entendemos hoy en día. La santidad de la tierra de Israel está conectada de un modo único con cada una de las 58 ramas que son mencionadas en la parashá de Pinhas, en el libro de Bemidbar, capítulo 26. Y si no puede expresarse en una de ellas, esta conexión no puede expresarse en una de estas ramas, todo el conjunto sentirá la falta. Es como si en un puzzle falta una pieza, por pequeña que sea. Todo el puzzle queda incompleto. Al igual que cada uno de nosotros tiene una conexión única con la Torá, que debe ser expresada para que la Torá sea completa. Como ya he dicho antes, los hay que escriben un capítulo positivo y los hay que escriben un capítulo negativo. Y si uno de nosotros no es capaz de llevar a cabo su misión de un modo positivo o incluso de un modo negativo, que no hace nada, una persona que no hace nada, todo el pueblo padecerá las consecuencias. Las hijas de Tzlofhad llevan a cabo tanto la misión de expresar su Torá propia, familiar, como la de conectar su rama familiar a la herencia de la tierra de Israel, lo que significa que eran unas mujeres excepcionales y la Torá menciona sus nombres 3 veces con gran estima. Además de la que vemos aquí en el libro de Yoshua, otras 3 veces aparece en la Torá. Ok, entonces, y así termina este párrafo, que es lo que nos interesa, sobre las hijas de Tzlofhad, y volvemos rápidamente al libro de Yoshua. Todo esto era en el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 27. Entonces, aquí Dios le dice a Moshe, cierto, les darás la herencia entre los hermanos de su padre. Aquí le dice que tiene que dar esta herencia a ellas.
Y es lo que piden aquí. Y fijaos que también de nuevo aparece el mismo verbo, exactamente igual. Se acercaron ante el sacerdote Elazar y ante Yoshua bin Nun y ante los príncipes. Repite casi lo mismo. Ha cambiado solamente Yoshua en lugar de Moshe. Y ponen primero a Elazar porque Elazar era testigo de lo que les había prometido Moshe. Entonces ellos les dicen a todo este grupo, el Señor ordenó a Moshe que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Y entonces Yehoshua les dio, según la boca del Señor, heredad entre los hermanos de su padre. Y efectivamente llevaron a cabo esta repartición de este modo. Y cayeron las porciones de Menashe 10. Además de la tierra de Gilead y del Bashán que está al otro lado del Jardín. Pues las hijas de Menashe recibieron heredad entre sus hijos y la tierra del Gilead perteneció al resto de los hijos de Menashe. Aquí parece que está diciendo lo que habíamos preguntado ya al principio. Veamos un poco atrás. El resto de los hijos de Menashe, Aviezer, Helek, Asriel, Shem, Hefer y Shmida, ¿qué ocurre con ellos? ¿En qué parte reciben la heredad? Según el versículo 6, parece que recibieron con el resto en la tierra de Gilead. Las hijas de Menashe recibieron heredad entre sus hijos y la tierra de Gilead perteneció al resto de los hijos de Menashe. Hay otras interpretaciones, dejémoslo esto así. Y aquí nos da la frontera de Menashe, desde Asher en el Michmetat, hasta el Michmetat que está sobre la faz de Shem y fue la frontera, etcétera, etcétera. Nos saltamos todo esto. El que venga aquí a Israel y quiera pasearse por la frontera, pasearse por el valle del Michmetat o pasearse por el torrente de Caná, está invitado a hacerlo. Son lugares muy bonitos. Sabemos dónde están estos lugares, dónde está la ciudad de Tapuach, la ciudad de Shem, por supuesto. Podemos ir a ver estos lugares. Hay lugares que ahora es un poco peligroso meterse ahí porque están los palestinos con malas intenciones, pero de todos modos pueden verse desde pocos kilómetros de distancia. Versículo 11. Y tenía Menashe en Yisachar y en Asher, Bet-Shean y sus aldeas, Yivleam y sus aldeas, los habitantes de Dor y sus aldeas, los habitantes de Endor y sus aldeas, los habitantes de Ta'anach y sus aldeas, los habitantes de Megiddo y sus aldeas, las 3 zonas. Tenía, o sea, se trata de nuevo de enclaves, esta vez de Menashe dentro de los territorios de Yisachar y de Asher, en el norte, en los valles de Israel y de Bet-Shean, que cortan la zona montañosa del país. Estos valles, el valle de Israel y el valle de Bet-Shean, cortan la zona montañosa desde Haifa, en suave diagonal, hacia el sureste hasta Bet-Shean. Vamos a ver qué pasa aquí. Me he quedado... Aquí estamos. Se está cansando ya el ordenador. Un momento le damos. Vale. Versículo 14. Y hablaron los hijos de Yosef a Yoshua diciendo, ¿por qué me has dado heredad, una suerte y una porción? Y yo soy un nombre numeroso, hasta ahora el Señor ha bendecido. Protestan y dicen, ¿por qué me das solamente una heredad? Parece como si les hubiera dado efectivamente un solo lugar, cuando nosotros acabamos de leer que les había dado 2 porciones, incluso 3, porque hay otra que está al otro lado del Jardín. Pero vemos aquí como si estuvieran quejándose de que han recibido poco. Les gusta tanto, están tan interesados en recibir, que les parece poco lo que han recibido. Y yo soy un pueblo numeroso, somos muchos.
Efectivamente, podemos ver en el censo que hay en la parashá de Pinhas que la tribu de Menashe junto con la tribu de Efraín son efectivamente los más numerosos. Y les dijo Yoshua, si eres tú un pueblo numeroso, súbete al bosque y despéjate allí en la tierra de los Priseos y los Refaitas, pues te aprieta la montaña de Efraín. Despéjate, ¿qué significa esto? Ya lo hemos visto, se trata de despejar el bosque, o sea, limpiar unas zonas para que puedan servir de terreno de cultivo y tal vez edificar nuevas ciudades. Veremos en otros capítulos en los libros de Shoftim y de Shmuel que se hace referencia a los bosques que había en toda la cordillera central y en los que había todo tipo de fieras salvajes, incluidos leones y tigres, y osos también. Seguramente se trata de las razas asiáticas que son algo menores en tamaño que las africanas y con costumbres algo diferentes de los leones africanos, por ejemplo. Y tal vez hablemos un poco de esto cuando lo encontremos. Hasta el libro de Reyes encontramos leones aquí en la zona esta montañosa. Esto es el versículo 15. Versículo 16. Y le dijeron los hijos de Yosef, no nos basta la montaña, aunque despejemos un poco de lugar allí, no nos basta la montaña, pero tampoco podemos bajar al valle. Y hay carros de hierros en todo el cananeo que vive en la tierra del valle, a los que están en Bet-Shean y sus aldeas, y a los que están en el valle de Israel. Y aquí vemos el motivo por el cual no pudieron conquistar estas zonas. Aquí está diciendo que había carros de hierro de los cananeos. Veremos que estos carros de hierro que tenían los cananeos del norte causarán un grave peligro al principio del libro de Shoftim, el libro de Jueces. Estos carros de combate han quedado para la posteridad en algunos bajorrelieves. Da la impresión de que estos carros eran muy, muy pequeñitos, pero al fin y al cabo permitían que dos personas estuvieran encima del carro, uno que es el jinete, el que lleva los caballos, y el otro el que se dedica a luchar. Bueno, ya veremos esto, de nuevo estos carros de hierro que van a causar problemas a continuación. Y así habló Yoshua, versículo 17, le da la respuesta. Vienen con dos problemas. Hay un bosque con selva y hay un valle con carros de hierro. 17. Habló Yoshua a la casa de Yosef, a Efraín y a Menashe, diciendo, eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No tendrás una suerte, o sea, una sola porción, pues tendrás la montaña, pues es bosque y lo despejarás, y serán tuyas sus salidas. Pues expulsarás al cananeo, pues tiene carros de hierro, pues es fuerte. Y ya veis que en este versículo 18, cuando lo traducimos palabra por palabra, aparecen aquí una redundancia que en castellano suena fatal, pero que estas 5 veces que aparece esta expresión en nuestro versículo, para que nos fijemos en lo que dice. Los hijos de Yosef se quejan de que son muchos y de haber quedado encerrados, puesto que no pueden bajar al valle donde hay carros de hierro, y tampoco pueden quedarse en el monte, puesto que la selva no les deja lugar en que asentarse. La respuesta de Yoshua es contundente. Eres una tribu muy fuerte y poderosa, y precisamente tú deberías demostrar más iniciativa. Precisamente tú eres el más indicado para llevar a cabo estas dos tareas. La de despejar el bosque, pues es solo un bosque, y tú eres numeroso y podrás despejarlo. Y la segunda tarea de luchar contra los carros de hierro, pues el cananeo es fuerte y solo tú eres capaz de luchar contra él.
precisamente por el hecho de que tú eres numeroso y fuerte, por esto tú eres el único que puede luchar contra los cananeos. Y por lo tanto, tu queja en realidad es la respuesta. Las mismas palabras que tú usas para quejarte, yo las uso para darte la respuesta. Tú eres el único que puedes enfrentarte a los carros de hierro, porque tú eres el más fuerte, porque los cananeos son fuertes, pero tú lo eres más. Y tú eres un pueblo numeroso y podrás abrirte lugar aquí en el bosque también y poblarlo. Ok, con esto hemos terminado. ¿De qué árboles? Árboles mediterráneos, había algarrobos, había, ¿cómo se llama esto? Alcinas, no me acuerdo, robles, Mediterráneo. Parece ser que no había pinos, ni tampoco cedros. Los cedros necesitan mucha altura. Parece ser que esto no había. Bosque, garriga mediterránea, lo típico del Mediterráneo, pero parece ser que sin los pinos. ¿De acuerdo? Ok, con esto damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere.